Buenos días. ¿Tu nombre y qué asignatura dictas? Buenos días, mi nombre es María Laura Long, soy profesora en letras, dicto lengua y literatura y un proyecto de investigación. Bueno, ahora vamos a la parte de todo lo que tiene que ver con el uso de las TICs en las escuelas donde trabajas. ¿Qué recuerdos tienes de las primeras veces que usó las tecnologías? Puede ser celulares, una netbook, una notebook, internet. Los primeros recuerdos que tengo es, yo trabajo también en un nivel superior, que hice una propuesta de cátedra dentro de una de las asignaturas que dicto, que es un seminario de problemática de la literatura y las artes contemporáneas. Y lo que le pedí a estas docentes que estaban a pasos de recibirse de profesoras de lengua es que diseñen un corpus de obras pictóricas en un PowerPoint. La dificultad que tuve fue la cara de las docentes cuando les planteé esta cuestión de la entrega de un trabajo en formato PowerPoint, que no tenían ni idea. Es un grupo de 30 alumnos que no sabían hacer un PowerPoint. Entonces, mi decisión fue planificar las 3 próximas clases con el manejo del soporte y llevarlas a la sala de informática, que el instituto cuenta con eso, a enseñarles a manejar ese recurso y que pudieran completar la actividad como una actividad de aula. Esta fue como mi primer recuerdo, porque partí de un preconcepto que era que ya sabían lo que era y no tenían ni idea. ¿Actualmente te gusta usar herramientas TICs? Sí, me gusta usar, pero retomando el ejemplo anterior, es complicado poder intervenir en todos los espacios con las TICs, porque en las escuelas en las que trabajo particularmente se da esta problemática de que el piso tecnológico o está o no están las netbooks, o digamos hay otra de las escuelas, por ejemplo, el Ministerio mandó 20 computadoras, pero es una escuela con 5 cursos y 3 aulas, o sea que pensar en una sala de informática es imposible, las computadoras están durmiendo en un depósito en otro lugar, así que las TICs ingresan al aula desde el cañón, o desde proyección, o desde la tele, pero pensar en utilizar las computadoras es imposible porque no está el recurso, o no está habilitado el recurso porque la existencia material sí. Claro, entonces en ese punto podríamos decir que hay factores que desalientan al uso de las TICs, pero ¿cuáles serían los factores que alientan al uso de las TICs? Y digamos, lo que alienta es la recepción, porque no la idea es que el alumno se posicione desde otro lugar ante la novedad y ante el hecho de hacer productivo para el aprendizaje algo que les es cotidiano. Por ejemplo, sigo citando escuelas, en otra escuela trabajamos con Facebook y tenemos un grupo, y la mayoría de las actividades, de las devoluciones, de las vinculaciones las hacemos por ese lugar, así que eso es un aliento. Trabajo mucho con los Google Sites o con espacios en internet, en blog más o menos, porque es bastante complicado que un adolescente pueda intervenir por esta cuestión de los comentarios y demás, se desvirtúa un poco la cosa, pero yo creo que son muchos los factores que alientan, pese a que no tengamos las mejores condiciones materiales para hacer las cosas. ¿Y a vos te parece que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? Depende de la propuesta, porque si uno no va con una propuesta coherente, con objetivos claros, con fundamentos de la propuesta, el ingreso de las computadoras en el aula se desvirtúa, porque muchas veces o están indagando información propia o viendo páginas o navegando solamente, pero si uno lo focaliza en el uso, en cuestión de trabajo tipo taller o tener una computadora madre que vaya gestionando las demás, yo creo que van a ser muy buenas cosas, pero tenemos que, como todo, ¿no? Tener bien organizada lo que se quiere hacer, qué se busca hacer con eso y cómo ir ayudando a todos los alumnos que construyan eso que se quiere hacer. No dejarlos con una computadora en el banco, porque eso es lo mismo que dejarlos con un libro, ¿no? Claro, sí. Y las actividades que vos haces individualmente con las TICs, ¿qué ejemplos me podrías dar? En mi formación. En tu formación propia. Y capacitaciones todas, por las características del lugar en el que vivo y demás. La formación pasa por una formación a distancia y por las TICs y por el mejoramiento constante. Digamos, los cursos que el Infod ofrece, hace yo casi 3 años que hago los cursos del Infod, me ayudan mucho para pensar mis propias prácticas y para armar cosas nuevas, y por ahí no todo es aplicable y no entiendo aplicar como una mala palabra, pero te sirve para poder
andamiar a muchos alumnos. Por ejemplo, en el instituto en el que te contaba, hay alumnos que tienen problemas económicos en el hecho de que no pueden sacar las fotocopias o no pueden comprarse los materiales. Entonces yo les facilito los textos en PDF y les ayudo en otras clases a trabajar con el Foxy Rider para que puedan hacer la misma mecánica de estudio desde las herramientas que les posibilita el Foxy, desde hacer comentarios, subrayar, editar el texto, que les ha ayudado, pero eso me implicó a mí dedicar 2 clases de otra materia que no tiene nada que ver con historia de la lengua a trabajar con el recurso, Vale. que eso les facilita bastante. ¿Y qué tipo de actividades con las TICs encontrás útiles, enriquecedoras? Aparte de esta de que me dijiste de trabajar con el Foxy Reader para que puedan leer los textos. Y son muchas, ¿viste? Mucho depende de la actividad del grupo que tengas, la escuela, la idiosincrasia de la escuela, la situación socioeconómica de ese alumnado. Yo creo que todo, el grupo clase te determina qué actividades y la productividad de esas actividades. Porque muchas veces podés fracasar. Te comentaba que trabajo en un proyecto de investigación, en una materia que es proyecto de investigación, y desde hace 2 años yo pensé en que hacer el seguimiento de la escritura y de la lectura de los trabajos desde Google Docs. Y eso es algo que fracasa porque los chicos no tienen el hábito de poder estar en conjunto escribiendo, o tener el ida y vuelta con los mails o de revisar y demás, porque el uso por ejemplo, del procesador de textos de Word es muy rudimentario. Ellos no pueden salir pese a que tienen informática y demás. Hay actividades muy buenas, pero todo depende del grupo clase. Por ejemplo, es una actividad que fracasó. Claro, sí, No el sirvió grupo para nada. de alumnos determina muchas veces lo que uno puede hacer o no puede hacer en las clases. ¿Y qué tipos de recursos utilizás, encontrás útiles en tus clases? Por ejemplo, ¿qué sitios web, qué portales usás con los chicos? Digamos, yo lo que les determino es que ellos puedan ser capaces de mirar todo y de seleccionar. Yo no tengo la postura de que Wikipedia o que el Rincón del Vago, que monografías.com sea todo malo, sino que hay que darles estrategias de poder validar la información que estos sitios te están mostrando, porque uno no puede tener esta postura idílica y pensar que los chicos siempre van a ir al Google académico y demás, porque el Google académico lo que te da es referencia de citas. Mi postura es que uno tiene que poder andamiarlos en decirle, bueno, confía en lo que te ofrecen estos sitios en la medida en que haya alguien que esté avalando esa información, que haya bibliografía, y enseñarles los recursos para poder ser perspicaces a la hora de creer o no en lo que se está publicando, no en etiquetar como malo al sitio, porque no lo es. Claro, sí, leer críticamente. Y a indagar, enseñarles a googlear o si tienen otro buscador, pero a seleccionar la pertinencia de un material o de una información, porque no todo es malo. ¿Vos recibiste la netbook del ministerio? No. ¿Las conocés? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué aplicación te parece que hay dentro de las netbooks que vos veas que puede ser provechosa? ¿Hay algún programa en especial que hayas visto que puedas sacarle provecho? No las indagué, sé que existen, pero como no llegó al instituto en el que estoy inscrita, digamos, en las escuelas en las que yo trabajo, las netbooks no llegaron. O sea, está el piso tecnológico, pero no están como soporte, así que si las he visto es porque compañeros de otras escuelas las tienen, pero no trabajas con al interior no las conozco. Hablaste recién de andamiar el proceso de aprendizaje de los chicos. Entonces, ¿cómo describirías vos tu papel como docente a partir de la integración de las TICs en la enseñanza? Yo creo que es un proceso de constante formación. Digamos, el título, ser un profesor, no te habilita a enseñarlo todo. Te habilita a formarte en todo. Uno cada vez tiene que poder mejorarse. Mi postura pasa en esto que te digo, vos me vas a escuchar repetir muchas veces la palabra mediación o andamiaje, porque yo creo que entre las TICs y el alumnado estamos nosotros pensando las cosas. Por coexistir en el aula TICs, docentes y alumnos, no vamos a estar haciendo nada nuevo, sino que nosotros como docentes tenemos que pensar en función de esos alumnos qué es lo que es necesario. Quizás ante un grupo clase no sea necesario que la profesora de lengua dé clases de palabras desde un Power o desde una presentación en Prepsi o desde un Google Site. Quizás es necesario que esa profesora de lengua les enseñe elementos básicos de un procesador de texto. Esa es mi postura. Me parece que uno tiene que poder formar competencias independientemente del contenido específico que tiene que enseñar. Que eso es lo que a mí me va pasando. No te puedo decir que si eso es lo correcto o lo incorrecto.
Yo creo que uno debe afrontarse al alumnado que tiene y formarlo en la capacidad que necesita para poder pensar otras estrategias. Porque yo no puedo venir a decirle, bueno, construyamos, como lo están haciendo los laboratorios pedagógicos acá en Santa Fe, un Google Site y de 50 alumnos, 5 te pueden seguir en eso. Me parece que el docente primero tiene que poder estabilizar competencias en el alumnado, competencias informáticas, para después llegar a colocar en un Google Site una actividad innovadora de poesía. Claro. Que esas son decisiones docentes. Sí, sí, sí. Para cerrar, ¿te gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TICs, aparte de lo que ya hemos comentado, o querés concluir con algo de esta entrevista? No, el hecho de que lo que a uno como docente le parece que no es invertir productivamente el tiempo, por ahí en el hecho de que uno mira la planificación y mira los tiempos que dedicó a cuestiones más de borde, como sería esto que te digo de dedicar 3 clases para formar en esto, 2 clases para formar en lo otro, a la larga el alumno lo reconoce porque lo puede hacer productivo en el aprendizaje, y que eso la verdad te ayuda a pensar que muchas veces corrernos de las pautas que tenemos pensadas para los años ayuda bastante. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos trabajando con el uso de las